¿Les ha pasado que a veces no tienen palabras para expresar o para orar? ¿No salen las palabras? Bueno, los salmos son excelentes guías para nuestras oraciones. Ya sea que estamos desbordando en alabanza al Señor, estamos en una época de lamentación o queremos agradecer, y entonces los salmistas derraman y abren su corazón a la roca de su salvación. Se refugian en el Todopoderoso y lo alaban. Y nosotros podemos hacer lo mismo, y los salmos nos pueden guiar cuando nos faltan palabras. Amigas, hemos estado viendo las diferentes categorías de salmos. En el episodio anterior vimos los salmos de realeza, de sabiduría y de naturaleza. En este episodio estaremos analizando salmos de lamentación, de agradecimiento e imprecatorios. Así que acompáñenos. Veamos los salmos de alabanza. Los salmos de alabanza pueden ser individuales o de grupo o en comunidad. Y obviamente, como su nombre lo dice, es una proclamación para alabar a Dios. Los salmos de alabanza comienzan con una clara intención de que el propósito es alabar a Dios. Entonces vemos al salmista declarando, por ejemplo, alabanza por lo que Dios ha hecho, por quién es Él. Y puede hacerse tanto en privado como en público. Y también este tipo de salmos, de salmos de alabanza es un testimonio de la fidelidad y de la grandeza y del poder y de la soberanía de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 30, del 1 al 3, leemos: Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Otro es el salmo de alabanza por liberación. En este caso, el salmista declara lo que Dios ha hecho mirando hacia atrás, y vemos estas frases continuamente de clamé a Dios, oyó mi llanto y Dios me liberó, me salvó. Entonces es una alabanza por la liberación. Y el Salmo 18 del 4 al 19 es un ejemplo de esto, y dice: Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron en mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Entonces vemos este salmo de alabanza por liberación. Y otras subcategorías dentro de los salmos de alabanza son exhortación a alabar al Señor. Cuando leemos alaben al Señor, alaben al Señor. Otros hablan de cómo se debe alabar al Señor. Por ejemplo, el Salmo 100 comienza diciendo: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Hay otros salmos que incluyen unas preguntas retóricas, como el Salmo 89. Y leemos: los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están a su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar.
Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a un herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces aquí vemos esta alabanza y cómo usa el salmista estas preguntas retóricas. Los salmos de alabanza celebran la grandeza y la misericordia de Dios de las siguientes maneras. Comienzan ofreciendo palabras de alabanza o llamando a otros a reconocer y alabar a Dios. Enumeran y describen las cosas que Dios tiene, es y hará, quien Dios es y qué hará, y que son señales de su grandeza y misericordia. También repiten la exhortación para que otros comiencen o continúen en alabanza a Dios, y terminan con una enseñanza o una última palabra de alabanza al Dios Todopoderoso. Bueno, entonces todos estos que vimos ahorita es salmo de alabanza y subcategorías, pero otro tipo de salmos también son los salmos penitenciales. En este tipo de salmo el salmista expresa su dolor por el pecado y su deseo de perdón. El Salmo 51 es un ejemplo de un salmo penitencial. Y dice, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces, el Salmo 51 que les acabo de leer es un ejemplo de salmo penitencial, este dolor de David por haber pecado contra el Señor. También podemos ver en este salmo el paralelismo sinónimo al clamar por perdón. Y en el salmo en el salmo dice, ten piedad de mí, borra mis transgresiones. En el salmo que acabamos de leer, entonces esto es el versículo 1. Aquí vemos paralelismo. También, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Paralelismo, paralelismo sinónimo, dos maneras de decir lo mismo, dos diferentes maneras de decir lo mismo. En el versículo 3 leemos, reconozco mis transgresiones, y en el versículo 4, contra ti he pecado. Purifícame, lávame. Sinónimo. Borra mis inequidades, versículo 9. Crea en mí un corazón limpio, versículo 10. No me eches de tu presencia, versículo 11. No quites de mí tu Santo Espíritu, versículo 11. Vemos aquí en el versículo 11 el paralelismo. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12 leemos, devuélveme el gozo, y versículo 14 una vez más, líbrame. Ahora pasemos a otro tipo de salmo, que es el salmo de confianza. Este tipo de salmos, en este tipo de salmo el salmista expresa su confianza o fe en el Señor, habla de su liberación, del cuidado del Señor. Estos salmos exaltan el nombre de Dios y su cuidado providencial como protector y guía. El Salmo 23, un salmo muy conocido, es este tipo de salmo de confianza y describe el tipo de confianza que David tiene en Dios, y lo vemos porque lo llama pastor. El trabajo del pastor lo abarcaba todo, puesto que las ovejas eran los animales más indefensos, incapaces de defenderse o cuidarse por ellos mismos. De hecho, los pastores judíos eran especialmente atentos cuando conducían sus rebaños y caminaban siempre delante, no los arreaban detrás, exploraban tierras de pastoreo para sus ovejas, asegurándose que la hierba fuera reciente y fresca, no una hierba seca o llena de malas hierbas y con posibles hierbas venenosas. Estos pastores sacaban a sus ovejas de mañana, protegidas, les daban de beber durante el día y las conducían de regreso al redil al anochecer.
Muchos dormían en la puerta del redil para protegerlas de intrusos o ladrones nocturnos. Entonces los buenos pastores vivían literalmente con sus rebaños. Entonces vemos aquí este salmo, el Salmo 23, que es conocido, estoy segura por muchas de nosotras, es este salmo de confianza. El Salmo 46 también es un salmo que muestra a Dios como refugio. Algunos manifiestan que fue y no el Salmo 18, como algunas otras personas piensan, el que inspiró a Martín Lutero para el himno Una fortaleza poderosa es nuestro Dios. Y dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, una ayuda muy presente en problemas. Por tanto, no temeremos aunque la tierra se cambie y aunque los montes se deslicen en el corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque las montañas tiemblen ante su creciente orgullo. Selah. Aquí vemos esta confianza, ¿no? De a pesar de todas las circunstancias, mi Dios es mi amparo, es mi fortaleza. Otros salmos de confianza son los salmos el 11, el 16, el 27, el 37, el 73, 91, 121. Cuando queremos recordarnos a nosotras mismas que podemos confiar en el Señor en medio de las circunstancias, aunque como dice este salmo que acabo de leer, aunque las montañas se deslicen en el corazón del mar, o sea que ejemplifica esta circunstancias de temor, podemos confiar en el Señor. Otros salmos son los salmos de sufrimiento. En estos salmos el salmista expresa su tristeza y angustia en medio de una gran dificultad, porque no hay mejor lugar para refugiarse que el Señor Todopoderoso. No olvidemos que los salmos son un registro inspirado de experiencias que las personas vivieron en su relación con Dios. Hay momentos en que la vida está llena de dificultades, calamidades, muerte. En estos tiempos, Dios nos invita a venir a Él en oración y petición. Los salmos de sufrimiento fueron escritos durante tales periodos en el que el salmista estaba sufriendo, estaba pasando por tribulaciones, y describen los problemas y las peticiones hechas a Dios por aquellos cuyas vidas se vieron tocadas por adversidades comunes a toda la humanidad sin distinción de cultura. Es un ejemplo, podemos refugiarnos o tomar palabras de estos salmos cuando estamos pasando por sufrimiento y ver cómo el salmista abría y derramaba su corazón. Ejemplo de este tipo de salmos son el 42 y 43, y se cree que estos dos salmos habían constituido originalmente un poema, o sea, uno solo. Entonces, en varios manuscritos hebreos se hallan unidos y leemos en algunos de los versículos del 42 y 43. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez. Por la salvación de su presencia, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Aquí vemos al salmista derramando su pena, su dolor ante el Señor. Y he meditado en este tipo de salmos. Muchas veces nos sentimos culpables por venir al Señor una y otra vez con eso que nos agobia, ese dolor tan pesado en nuestro corazón, y decimos, Señor, otra vez vengo a ti. Quizás sentimos esa culpa porque pensamos que lo estamos molestando, pero como vemos en los salmos, y el Señor es ese refugio para nosotros, y al Señor no le molesta que vengamos a Él una y otra vez. Señor, vengo con este dolor, Señor, tú eres mi refugio. Él se complace en ser nuestro refugio.
Entonces, el Salmo 6, 12, 13, 17, 18, 22, 69 son salmos de sufrimiento. Los salmos imprecatorios, este es otro tipo de salmos. Estos salmos pueden causar un poco de problema para nosotros leerlos y les voy a explicar por qué estos salmos también se puede decir que es de sufrimiento, pero el autor pide a Dios destruir a sus enemigos. Es por eso que puede ser un poco incómodo para nosotros leer este tipo de salmos y se llaman salmos imprecatorios. Muchas personas tienen problema con este tipo de salmos porque parece contradecir ese espíritu de amor y perdón que se encuentra en la actitud de Dios hacia los hombres. Estos salmos son una petición a Dios que envíe juicio sobre los impíos. El Salmo 28 del 3 al 5 es un ejemplo y dice: no me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos, dales conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Entonces vemos aquí al salmista orando por justicia para aquellos que voluntariamente se rebelan contra Dios y sus preceptos, que ignoran la voluntad de Dios. Estas palabras, por duras que parezcan, pueden llevar a los enemigos de David, que es el salmista en este salmo, al arrepentimiento o a ser juzgados correctamente, justamente por el Señor, quien es el que está sentado en su trono y juzga, imparte un justo juicio. David confía en Dios para venganza y reconoce que hay un camino que lleva a la vida y un camino que lleva a la muerte. David deja la venganza al Señor. David expresa odio contra el pecado, así como el Dios justo odia el pecado. Expresa su hambre de justicia como una nueva creación, como un hombre conforme al corazón de Dios. El Salmo 58 es otro ejemplo de salmo imprecatorio. ¿Acaso ustedes, gobernantes, proclaman la justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? No, ustedes a plena conciencia cometen injusticias y la violencia de sus manos se esparce en el país. Rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncales, Señor, los colmillos a esos leones. Que desaparezcan como el agua que se derrama, que se rompan sus flechas al tensar el arco, que se disuelvan como babosa rastrera, que no vean la luz del sol como si fueran abortivos. Dirá entonces la gente: ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. El salmista hace referencia al principio de retribución por el pecado. Estas súplicas por el juicio de Dios son simplemente un reflejo de lo que el salmista sabe sobre quién es Dios y cómo actuará. Los cristianos somos instruidos a orar por nuestros enemigos, pero la pregunta es: ¿deberíamos orar en contra de ellos? Consideremos 2 versículos. Jesús dice en Mateo 5: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Pero David dice, refiriéndose a sus enemigos, como lo hemos estado leyendo, que no haya nadie que le extienda amor leal, ni nadie que se compadezca de sus huérfanos, que su descendencia sea exterminada, que su nombre sea borrado en la próxima generación. Salmo 109, versículos 12 y 13. Entonces, ¿se contradicen Jesús y David? ¿Deberíamos orar para que Dios traiga justicia retributiva a los enemigos? Como lo que David ora. Bueno, estas oraciones o clamores son expresiones de profunda confianza en el Señor para ejecutar la justicia de manera adecuada al principio de retribución. Un concepto que era completamente apropiado para el mundo bíblico y debería serlo en el nuestro. Sin retribución o castigo no hay justicia.
Y lo que es más importante, confiar ese resultado a la voluntad del Señor, no a la voluntad personal. David no piensa hacer venganza con su propia mano, sino que deja la venganza en las manos justas de Dios. En 2 de Tesalonicenses 1, Pablo habla de la justicia de la retribución. Sabemos que 2 de Tesalonicenses estamos hablando del Nuevo Testamento, y Pablo habla de la justicia de retribución final, y los versículos 6 al 9 dicen: porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para que admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Entonces, palabras para meditar. Otros salmos imprecatorios son el 109 y el Salmo 137. Ahora, por último, veamos los salmos de agradecimiento. Estos salmos son similares a los salmos de alabanza, pero estos salmos se centran en los hechos o las obras del Señor, mientras que los salmos de alabanza se centran más en el Señor mismo. Podemos ver cómo se empalma, ¿verdad? La alabanza, obviamente que los hechos del Señor están relacionados con sus atributos, ¿no? Entonces, pero este salmo de agradecimiento están un poco más enfocados en lo que el Señor ha hecho. El Salmo 30 es un ejemplo de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho, y dice: te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí, oh Señor, Dios mío. A ti pedí auxilio y me sanaste, oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida, para que no descienda al sepulcro. Canten alabanzas al Señor ustedes sus santos, y alaben su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Otros salmos de agradecimiento son el 34, el 92, el 105, el 107, el 118. Entonces podemos recurrir a estos salmos cuando necesitamos esas palabras para expresarle agradecimiento al Señor por su bondad y su misericordia hacia nosotras. Bueno, mis amigas, espero que estos estudios acerca de los salmos sean de utilidad, que nos de bendición, y que les ayude a la hora de leer un salmo, ver, por ejemplo, el paralelismo que hemos estudiado acerca de esto, cómo les puede ayudar a descubrir esos tesoros en la palabra del Señor, a conocer todos estos diferentes salmos de alabanza, de agradecimiento, de refugio, cómo esto nos puede ayudar a tener palabras para comunicarnos, para orar al Señor. Entonces nos vemos, si el Señor permite, en 2 semanas. Gracia y paz.